En 1944, la Segunda Guerra Mundial estaba alcanzando su clímax dramático. Nos disparaban misiles, sobrevolaban aviones. Mientras los aliados libran una guerra total para liberar a la Europa ocupada, fue una guerra en la que todos los bandos aprendían a medida que avanzaban. Desde las playas de Normandía, el agua estaba llena de sangre, estaba muy roja, a los bosques de Alemania. Todavía recuerdo los muertos tirados allí. Ambas partes desplegaron armas de mayor potencia y sofisticación. Y este tanque de repente les da a los estadounidenses una gran ventaja. Es una bestia muy eficaz. Esta es la historia de la campaña final de los aliados occidentales, contada por hombres de los dos lados que estuvieron allí. Hacías lo que hacías, disparar y maniobrar. Él era mi hermano. Segunda Guerra Mundial. Batallas de Europa. En septiembre de 1944, cuando las tropas estadounidenses llegaron a la frontera alemana, se enfrentaron a una lucha amarga por atravesar una enorme red de defensas que se alargaba desde Holanda al norte hasta Suiza al sur, conocida como la Línea Sigfrido. Nos dijimos, tenemos que crear aquí una línea defensiva porque los estadounidenses casi han entrado en nuestra patria. Fue la batalla más larga en la que participó el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y causó estragos físicos y psicológicos en sus tropas. Esta es la historia de la batalla de la Línea Sigfrido. La batalla por la Línea Sigfrido. En otoño de 1944, la Alemania de Hitler estaba bajo ataque directo en dos frentes. En el frente oriental, el ejército rojo de Stalin había llegado hasta Polonia y Rumanía. En el oeste, las fuerzas lideradas por los británicos y estadounidenses se estaban acercando a la frontera alemana y preparándose para atacar a lo largo de un amplio frente para poder entrar en Alemania. La Línea Sigfrido se interponía en el camino de los aliados. Conocida por los alemanes como el Muro del Oeste, era un cinturón de fortificaciones que se extendía desde Holanda hasta la frontera suiza. El Muro del Oeste, o como lo llamaban los aliados, la Línea Sigfrido, era una estructura defensiva alemana construida en el periodo de entreguerras, principalmente en los años 30, en la frontera alemana con Francia, como medida defensiva para proteger el territorio alemán contra los franceses. Los alemanes no recordaron que tenían esta estructura defensiva hasta 1944. El problema era que las defensas no eran adecuadas y no se habían mantenido, así que el Muro del Oeste, aunque ayudó en parte a los alemanes, no era la amenazante línea defensiva que los aliados pensaban que sería. Al igual que ocurría con el Muro Atlántico, había zonas más fuertes y otras más débiles, pero al menos proporcionó a los alemanes unas fortificaciones donde descansar durante el invierno de 1944 y 45. Según se acercaban los aliados, los alemanes trabajaron a toda velocidad para reforzar las defensas de la Línea Sigfrido. Tenían el potencial de ser un obstáculo formidable. Una zona fortificada de búnkeres y fortines, campos de minas, alambradas y unos obstáculos de cemento conocidos como dientes de dragón que eran imposibles de cruzar para los tanques. Recuerdo claramente la Línea Sigfrido. Para cuando nos estábamos acercando, ya había muchos emplazamientos de cemento esperando a que alguien atacase, y había pasadizos subterráneos conectándolos. Nos disparaban con muchísima artillería. Los aliados necesitaban quebrar esas defensas para avanzar al núcleo industrial de Alemania, el Ruhr. Pero para sorpresa de todos, el 11 de septiembre de 1944, una patrulla estadounidense se acercó a una sección de la Línea Sigfrido cerca de la frontera entre Alemania y Luxemburgo y la encontró desierta. En pocas horas ya eran los primeros soldados estadounidenses en entrar en Alemania sin disparar una sola bala.
El comandante del 7º Cuerpo de Estados Unidos vio una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar e ideó un plan para atravesar la línea Sigfrido antes de que los alemanes pudieran reforzarla. Ese comandante era el general relámpago Joe Collins. Joseph Lawton Collins fue uno de los pocos generales que participó tanto en la zona europea como en el Pacífico, habiendo comandado una división de infantería durante la campaña de Guadalcanal en las Islas Salomón en 1943. El apodo de Relámpago le vino por el de su división del Pacífico, Relámpago Tropical. Justo antes del desembarco del día D, el general Eisenhower le dio a Collins, de 47 años, el mando del 7º Cuerpo, convirtiéndole en el comandante más joven de un cuerpo de ejército estadounidense. Era muy agresivo e inteligente. Se modeló a sí mismo hasta cierto punto basándose en George Patton y pertenecía a la nueva generación de oficiales generales americanos, menos precavidos y menos metódicos, que empezaban a aparecer en ese momento de la guerra. El 7º Cuerpo de Collins era uno de los 3 que formaban el primer ejército estadounidense del general Courtney Hodge. El 7º Cuerpo tenía 2 divisiones de infantería con mucha experiencia, la primera y la 9ª. Ambas habían operado en África del Norte, Sicilia y Normandía, mientras que la 3ª División acorazada había estado en combate desde junio y estaba liderada por el agresivo y valiente general Maurice Rose. Collins se dirigió a la 3ª División acorazada para liderar el ataque a través de la línea Sigfrido. La división operaba como 2 comandos de combate, el A y el B. El sistema estadounidense de comandos empezó en los años 30 y 40 y fue, en parte, una reacción a los nuevos requisitos de la guerra industrializada. Los estadounidenses descubrieron que no siempre necesitaban divisiones completas para hacer todo lo que pensaban, o que las divisiones completas no siempre tenían todo lo que necesitaban con ellas. Así que lo que empezaron a hacer fue reunir comandos de combate que podían coger tropas de una división acorazada, de una de infantería, de artillería o de ingeniería, y reunir unidades formando una enorme fuerza de combate comandada por alguien que pudiera utilizarlas de la mejor forma posible. La entrada inicial estadounidense a la línea Sigfrido se hizo al sur de Aquisgrán. Los 2 comandos de combate de la 3ª División acorazada pensaban atacar el noreste, cerca de la ciudad alemana de Röttgen. Una vez que los tanques entraran, continuarían el avance hasta Stolberg, mientras la 1ª División de Infantería se desviaría hacia la izquierda para capturar el terreno elevado al este de Aquisgrán, y la 9ª de Infantería avanzaría hasta el bosque de Jergen para asegurar el flanco derecho del 7º Cuerpo. El 12 de septiembre, los comandos de combate A y B empezaron su avance hacia la línea Sigfrido. Gracias al apoyo de los tanques, al avance de la infantería para flanquear los fortines y búnkeres, y a la limpieza de obstáculos por parte de los ingenieros, los estadounidenses empezaron a atravesar la zona fortificada. Durante 4 días de combate, la 3ª acorazada avanzó una media de 3 kilómetros al día, forjando su camino a través del cinturón defensivo. Pero mientras se acercaban a Stolberg, se toparon con una segunda línea defensiva y también recibieron varios contraataques alemanes. Incluso la Luftwaffe alemana apareció en escena. Ahí es donde me bombardearon. 100 kilos, 200 kilos. No hay mucha diferencia cuando son tan grandes y caen delante del edificio, a solo 7 u 8 metros de distancia. Había subido la mitad de la escalera cuando cayeron las bombas. Y del impacto caí escaleras abajo. Rodé varias veces y caí al suelo de rodillas, con las manos en el suelo. Y la mujer alemana que vivía en ese edificio, después de que acabase el bombardeo y se fuese el avión, me miró
Y se rió, porque le pareció graciosa mi caída, con las manos y las rodillas en el suelo. El general relámpago Joe Collins creía que sus hombres tenían una oportunidad de oro para atravesar la línea Sigfrido, mientras sus defensas solo estuvieran a medio ocupar. Pero le informaron de que los suministros esenciales que necesitaban sus hombres para continuar la ofensiva se enviarían a otra parte. Tras 4 días de combate, el general Collins tuvo que suspender su ataque a la línea Sigfrido. El motivo era una escasez severa de suministros aliados que ni siquiera una improvisación logística ingeniosa podía remediar. Como no tenían suficiente capacidad ferroviaria, los estadounidenses a finales de agosto establecieron lo que se conoce como Red Ball Express, que consistía en tratar las carreteras francesas como si fuesen ferrocarriles. Las hacían de un solo sentido y establecieron un círculo para que los camiones viajasen aparentemente al máximo, uno cada 15-30 segundos. Después llevaban la mercancía de vuelta lo más rápido posible. Y eso lo hicieron hasta octubre. Pero a la larga, los aliados no podían mantener el número de hombres con el combustible, equipamiento y munición que necesitaban para mantener un frente tan amplio sin ralentizarse. Los aliados solo tenían suministros suficientes para un ataque importante a la vez, y la prioridad ahora era la operación Market Garden del mariscal británico Bernard Montgomery. Este era un plan para superar la línea Sigfrido en el norte, avanzando por Holanda, pasando por el Rin y hasta Alemania en una única operación arriesgada. El plan dependía de que las tropas aéreas pudieran tomar y mantener varios puentes clave del río, pero Monty creía que si lo lograba, podría ganar la guerra ese mismo año. El problema era que el 7º Cuerpo de Relámpago Joe y otras unidades en la zona ya no recibirían el combustible y munición que necesitaban para proseguir con su ataque. Los aliados le habían dado a las agotadas fuerzas alemanas un espacio crucial para poder respirar, y uno de sus nuevos comandantes lo usó para reformar por completo las defensas alemanas. Ese nuevo comandante era el mariscal Walter Model, un hombre tan hábil para solucionar crisis que tenía el apodo de el bombero del Führer. Considerado en Alemania como el mejor general defensivo, también era conocido por su leal apoyo a Adolf Hitler y por su actitud inflexible e intransigente con los que estaban bajo su mando. Hizo muchísimo en muy poco tiempo. Reorganizó unidades y preparó la defensa. Y en esto su experiencia era ideal porque había luchado en muchas batallas defensivas en el frente oriental. Era un soldado muy motivado y comprometido con su deber, porque era muy duro y estricto con sus propias tropas, ya que quería lograr cosas, pero también muy duro consigo mismo. Y por eso la gente lo admiraba y respetaba. El Grupo B del ejército de Model era responsable de defender las fronteras de Alemania con Bélgica y Luxemburgo. El general Brandenberger del 81º Cuerpo mantuvo la zona alrededor de Aquisgrán. Muchas de sus divisiones habían caído completamente durante la batalla en Francia y no tenían personal suficiente. Las 2 divisiones Panzer apenas podían reunir 20 tanques entre ellas. Pero a lo largo de septiembre siguieron llegando los refuerzos, entre ellos los tanques de sustitución y nuevas divisiones Volksgrenadier. En otoño de 1944, los alemanes formaron una nueva fuerza, las divisiones Volksgrenadier. El problema de los alemanes era la falta de hombres de 1944, así que las divisiones Volksgrenadier tenían menos batallones y soldados. Intentaron, en teoría, compensar eso equipándolos con más máquinas, en particular armas de infantería. Lo que también intentaron conseguir fue un grupo de oficiales y suboficiales disponibles, con los que pudieran formar un cuerpo de hombres compuesto por gente del Reich, que no había sido reclutada antes, y también por soldados de la Fuerza Aérea y Marina, que ya no eran necesarios en sus respectivos cuerpos. Esta era la teoría. En la práctica no funcionó así.
Así que incluso si aparentemente esas formaciones eran formidables, en realidad no lo eran tanto. No eran tan fuertes ni tan buenas como las unidades habituales que encontrabas en el ejército. Estábamos todos mezclados. Podías ver los distintos uniformes. Unos llevaban el uniforme de la Fuerza Aérea, otros el de la Marina. Cuando las fuerzas estadounidenses pararon su ataque en la línea Sigfrido, los oficiales alemanes empezaron a evacuar civiles de la ciudad de Aquisgrán, ahora amenazada por el avance aliado. Para Alemania, Aquisgrán no tenía mucho valor militar, pero sí un gran valor simbólico. Aquisgrán era una ciudad histórica alemana que había estado ahí desde hace cientos, si no miles de años. Era la capital de Carlomagno durante el reino de los francos. Así que los alemanes atesoraban esa ciudad como un monumento histórico de su nación, de su historia. Además, era la primera gran ciudad alemana atacada por los aliados, así que había una sensación de que Alemania estaba amenazada. En una carta escrita por el comandante de la 116ª División para las fuerzas estadounidenses, ya habían rodeado la ciudad. Pero nunca llegó a enviar la carta porque los refuerzos alemanes llegaron a la zona y ordenaron un contraataque que estabilizó la zona durante un tiempo, lo que acabó desencadenando una lucha encarnizada en esa región en particular. La carta nunca se envió físicamente, pero sí que llegó a los oídos de Hitler, que quiso que persiguieran y mataran a Schwerin. Pero Schwerin se libró de eso, tuvo mucha suerte. Mientras tanto, en el norte, después de una semana de batalla intensa, la operación Market Garden de Montgomery resultó un fracaso porque las fuerzas británicas fueron incapaces de vencer a las unidades aéreas que mantenían el puente de Arnhem. El 7º Cuerpo de Relámpago Joe podía recibir entonces los suministros que necesitaba para reanudar su ataque a la línea Sigfrido, alrededor de Aquisgrán. A ellos se uniría el 19º Cuerpo en la batalla por la ciudad. En septiembre, el avance del 7º Cuerpo de Collins permitió mantener el pasillo de Stolberg al sureste de Aquisgrán. Al norte de la ciudad, el 19º Cuerpo lanzó su ataque a través del río Burm, cerca de Ubach, con la intención de ir hacia el sur para encontrarse con la primera de infantería estadounidense al este de Aquisgrán, bloqueando la ciudad. Al ataque del 19º Cuerpo le precedieron varios bombardeos aéreos, pero ningún bombardeo consiguió golpear de lleno a un fortín. Y los proyectiles explosivos de la artillería no eran suficientemente potentes para penetrar en los búnkeres de hormigón. Tenía que ser la infantería la que los tomase por asalto. Los ingenieros de combate estadounidenses entrenaban a las unidades de infantería para desafíos como este. Cogíamos a un pelotón de infantería y les hacíamos coger una oveja y meterla dentro del fortín, después salir y hacer un asalto de prueba, donde atacábamos la puerta frontal, usando un lanzallamas, un bazooka y una carga de 9 kilos. Nada más impactar la carga, les mandábamos entrar dentro, coger a la oveja y sacarla. Al sacarla, comprobaban que la oveja estaba sangrando por los ojos y por las orejas del golpe y la conmoción. Por eso los soldados decidieron que no querían estar dentro de un fortín. Con tácticas como esa, la 30ª División de Infantería capturó 50 fortines en su primer día. Pero fue una lenta lucha de desgaste, y para el tercer día el 19º Cuerpo ya había sufrido 1.800 bajas. El 8 de octubre, la primera división de infantería del 7º Cuerpo se unió al ataque, tomando Crucifix Hill, al este de Aquisgrán. Pero a medida que avanzaba la toma de la ciudad, los alemanes mostraban cada vez menos intención de rendirse. Aquisgrán era la primera ciudad alemana en ser atacada, y su población era alemana. Las tropas alemanas no solo estaban defendiendo su patria, sino a su gente. Eso motivó a los soldados para luchar con todas sus fuerzas y hasta el final. El 11 de octubre las fuerzas estadounidenses ya habían rodeado la ciudad.
El comandante de la primera división de infantería le dio un ultimátum a la ciudad para que se rindiera o se preparara para la destrucción, pero no lo hicieron. Así que los aviones y la artillería empezaron a pulverizar las posiciones alemanas en Aquisgrán y sus alrededores. Evacuaron a la mayoría de los civiles, pero cerca de 20.000 permanecían en la ciudad, ahora atrapados en medio de la batalla. La infantería estadounidense desarrolló nuevas tácticas para avanzar por las calles. Utilizaron su apabullante potencia de fuego para destruir casas enteras si era necesario, con el fin de eliminar los puntos de resistencia alemanes. Los pocos defensores alemanes que quedaban, 5.000 hombres de una mezcla de unidades, no se dieron por vencidos, pero sin ayuda exterior su situación era desesperada. Por ese motivo, las fuerzas alemanas lanzaron un contraataque al este de Aquisgrán para intentar acabar con el control estadounidense de la ciudad. Uno de los regimientos de la primera división de infantería estadounidense tuvo que enfrentarse a los últimos tanques pesados alemanes, unos monstruos de casi 70 toneladas, incluso más potentes que el legendario Tiger. A pesar de la impresionante naturaleza del Tiger I, el ejército alemán dejó de fabricarlos en el verano del 44 y comenzaron a fabricar una bestia aún más impresionante, el Tiger II, que empezó a construirse porque Hitler insistía en que los cañones de 88 milímetros, que son aún más largos y potentes, tenían que ponerse en el chasis de un tanque. La idea de Hitler era que cada año el ejército alemán debía tener un vehículo superior a cualquier cosa que el enemigo enviase al campo de batalla. Cuando Frank Kamm llegó al frente, se reunió con camaradas que habían estado ahí cuando los temidos Tigers llegaron. Fui a visitar a los ingenieros y me hablaron de un tanque Tiger, que era capaz de pasar por encima de sus tanques y minas. Podían ir por la calle y detenerse en cada edificio, disparar al sótano del edificio y seguir avanzando. Después daban la vuelta al final de la calle y volvían disparando al edificio del otro lado de la calle. Eran tan duros que no podían pararlos. Daban mucho miedo. Pero los alemanes solo tenían un puñado de estos potentes tanques y no eran suficientes para cambiar el curso de la batalla. 11 días después del ultimátum de Estados Unidos y con gran parte de la ciudad en ruinas, los defensores alemanes se rindieron. Fue la batalla más larga que tuvieron que librar los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para tomar una ciudad. Ambas partes sufrieron unas 5.000 bajas y los aliados tomaron como prisioneros a 3.500 soldados alemanes. Pero la batalla para romper la línea Sigfrido aún no había terminado y la siguiente fase demostraría ser aún más desafiante. A 16 kilómetros al sureste de Aquisgrán, la línea Sigfrido pasaba a través de los densos pinos y barrancos escarpados del bosque de Hergen. Los esfuerzos para romper la línea de esa zona desencadenaron en una de las batallas más costosas y agotadoras del frente occidental. Mientras la primera división de infantería del 7º Cuerpo había estado luchando en Aquisgrán, la 9ª se había adentrado en el bosque de Hergen, un área que cubría unos 50 kilómetros cuadrados al sur de Aquisgrán. El comandante general relámpago Joe Collins había decidido que si el bosque seguía en manos de los alemanes, proporcionaría al enemigo una base ideal con la que amenazar su flanco al sur, y sus hombres avanzaron al este desde Aquisgrán. Pero la decisión estadounidense de luchar en este terreno casi infranqueable confundió a los alemanes. Desde el bando alemán, no paramos de preguntarnos por qué los estadounidenses estaban intentando avanzar por el bosque de Hergen. Poseían una superioridad numérica en tanques de 20-1 o incluso más. Desde Aquisgrán, con sus tanques, podrían haber avanzado por los planos hasta el Rin en solo unos días, pero no, querían atravesar este denso bosque. Ocultos entre los espesos bosques de pinos había fortines de hormigón, campos de minas, zanjas y búnkeres de madera. Las pocas rutas en el bosque lo suficientemente anchas para el paso de los tanques estaban repletas de minas. Una unidad estadounidense contó una mina antitanques cada 8 pasos durante 5 kilómetros. Contra semejante defensa, la 9ª de Infantería necesitó 10 días para avanzar menos de 3 kilómetros y sufrieron 4.500 bajas.
estableció un patrón que se repetiría durante semanas de combate, ya que cada vez más unidades se esforzaban por atravesar el bosque a la fuerza. A finales de octubre, la ya cansada 9ª División se sintió aliviada cuando llegaron las tropas de la 28ª Infantería de Pensilvania para prepararse para una nueva fase de la batalla estadounidense para romper la línea Sigfrido. La 28ª División llegó a Francia unas semanas antes del día D. Sus 3 regimientos de infantería lucharon en Normandía antes de descender hasta los Campos Elíseos en una marcha para celebrar la liberación de París. Pero el bosque de Jürgen no se parecía a nada que la división hubiera visto antes. La 28ª División iba a desempeñar un papel clave en el avance aliado hacia el siguiente objetivo, el río Ruhr. Sería un ataque preliminar a través del bosque de Jürgen para capturar la ciudad de Schmidt y asegurar el flanco del avance principal. A esto le seguiría el ataque principal, llamado en clave Operación Reina, en el que el 7º y 19º Cuerpo avanzarían al este hacia su objetivo, la ciudad de Dieren, en el Ruhr. Pero el avance estadounidense por el bosque de Jürgen dificultó las preparaciones secretas alemanas para una ofensiva en invierno en el bosque de las Ardenas. Sin que los estadounidenses lo supieran, su avance a Schmidt era una amenaza estratégica muy seria para los alemanes. Los estadounidenses tomaron Schmidt y lograron amenazar las superficies construidas para la contraofensiva de las Ardenas. Y así, los alemanes se dieron cuenta de que tenían que defender tanto el bosque de Jürgen como Schmidt contra el asalto estadounidense. De lo contrario, toda la contraofensiva se volvería muy difícil o incluso imposible. La 28ª División tenía que enfrentarse a una resistencia más pesada de lo que se esperaba, y su comandante ya había tenido serios inconvenientes sobre sus órdenes. La división estaba liderada por el general Norman Dutch Cotta, un soldado profesional y graduado en West Point, que se volvería una leyenda del día D después de desembarcar en la playa de Omaha y de liderar personalmente una carga a través del campo enemigo. Ganó la Cruz al Servicio Distinguido por sus acciones aquel día y 2 meses después se le puso al mando de la 28ª División de Infantería, después de que el anterior comandante fuese abatido por un francotirador alemán. Cotta no creía que su división tuviese la suficiente experiencia y fuerza para derrotar a los alemanes del bosque. Pero sus quejas fueron ignoradas y el 2 de noviembre, la 28ª División comenzó su ataque. Muchos soldados avanzaron temerosos por el bosque. No sabíamos dónde estábamos. No teníamos ni idea de dónde nos habíamos metido. Todos nos preguntábamos lo mismo. ¿Quién va a morir primero? ¿Quién va a conseguir esa herida milagrosa que le permitirá volver a casa? ¿Va a perder alguien un brazo? Vamos a entrar en combate y ahí disparan balas de verdad. Un regimiento caminó sobre un campo de minas sin marcar. Otro fue emboscado por fortines alemanes perfectamente camuflados en el bosque. Los estadounidenses atacaron. No nos vieron. Estábamos muy bien camuflados y atacamos en la oscuridad, cuando había niebla y ese tipo de condiciones meteorológicas. Se quedaron ahí atrincherados. Para ellos eso fue el infierno. El 3 de noviembre, la infantería estadounidense tomó la ciudad de Schmidt. Model, alarmado por la amenaza de las preparaciones para la ofensiva alemana en invierno a través de las Ardenas, ordenó inmediatamente una serie de poderosos contraataques. Al alba del día siguiente, la infantería alemana atacó, apoyada por los tanques de la 116ª División Panzer. El único batallón estadounidense que mantenía Schmidt no tenía tanques o armas antitanques para luchar contra los Panzer, solo bazucas. Estaba claro que la 28ª División iba a perder todo lo que había conseguido si no recibía apoyo de los tanques. Pero lograr que unos tanques de 35 toneladas atravesaran el bosque era una tarea imposible.
los ingenieros militares solo tenían unas horas para hacer que se pudiese pasar por el camino forestal a Smith usando herramientas de mano y una sola excavadora. Finalmente, 3 Shermans consiguieron cruzar el camino a tiempo para ayudar a defenderse del contraataque alemán. Pero el regimiento líder de los Estados Unidos estaba bajo un ataque constante de la mejor parte de 2 divisiones alemanas. Los alemanes retomaron Smith, mientras los estadounidenses resistían desesperadamente en el pueblo vecino de Comerside. El bosque era tan denso que era imposible mantener una línea de fuego, así que los ataques a los flancos y las infiltraciones eran una amenaza constante. El general Cotta, incluso con su afamado coraje, apenas podía mantener unida su división y daba unas órdenes tan poco realistas que algunos comandantes de rango inferior le ignoraban. Los oficiales superiores nos habían decepcionado. No entendían lo que estaba pasando. Perdían una compañía e inmediatamente mandaban otra a hacer exactamente lo mismo. No parecían aprender de sus errores. Las malas decisiones les costaron miles de bajas. 1/3 fue clasificadas como bajas fuera de combate por disentería, congelación o pie de trinchera. Pero la batalla se cobró su deuda de muchas formas, causando trastornos psicológicos por la exposición prolongada. El 26% de todas las tropas estadounidenses que sirvieron en unidades de combate entre junio y noviembre de 1944 padecieron neurosis de guerra en algún momento u otro. Según los soldados se iban descomprimiendo mentalmente por la neurosis de guerra, en lugar de castigarlos, los retiraban del combate y los atendían. Algunos volvieron a casa definitivamente, a otros se les dio la oportunidad de recuperarse, pero a largo plazo el ejército los manejó de manera muy efectiva, porque sabían que esto era algo que le pasaba a todo soldado en algún momento. Además, los soldados reconocían la neurosis de guerra y no despreciaban a los hombres que la sufrían. Hasta cierto punto, sabían que le podía pasar a cualquiera, así que atendían de forma brusca, pero amable, a los que ya no podían más. En los casos más extremos, la miseria y el miedo de la primera línea hizo que algunos soldados se ausentaran mentalmente. La deserción también era un problema serio. El único soldado estadounidense condenado a muerte por deserción durante el curso de la guerra fue el soldado Eddie Slovik. Y ese fue el resultado de esta campaña. La decisión de ejecutar a Eddie Slovik la aprobó Eisenhower, el comandante supremo aliado, preocupado por la moral tan baja que tenían los soldados estadounidenses ese invierno. Slovik había formado parte de la desafortunada 28ª División que seguía luchando a duras penas en el bosque de Jürgen. El general relámpago Joe Collins había planeado que el 7º Cuerpo reforzara la división como parte de un ataque mayor el 5 de noviembre, la Operación Reina. Pero el mal tiempo fue retrasando día tras día el bombardeo aéreo preliminar. La 28ª División se quedó sola en el bosque y se llevó la peor parte de los contraataques alemanes. Entonces, en medio de la batalla, cerca de una ruta de suministros muy disputada conocida como la ruta Cal Trail, hubo un extraño momento de paz. Nos acercamos a los estadounidenses con una bandera blanca. Ellos estaban en el otro lado del río Cal. 3 veces al día durante 5 días. Ambos bandos paraban la batalla y se juntaban para ayudar a evacuar a los soldados heridos. El doctor Gunther Strugen era un médico de la 89ª División de Infantería. En mi búnker siempre tenía médicos de combate estadounidenses que me ayudaban a cuidar a sus soldados. Después tenía que aclararles que no eran prisioneros y que podían volver.
Incluso idearon una forma de compartir el agua del río Kal sin el miedo a ser atacados. Fui a los oficiales responsables y les propuse que los alemanes podían lavarse de 8 a 9 y los estadounidenses de 9 a 10. Llegamos a un acuerdo. Y lo mantuvimos. Ahora que lo pienso, parecía más un juego. Pero la prórroga no duró mucho tiempo. El 16 de noviembre, al ver que el tiempo no iba a mejorar, el general Hodges ordenó reanudar la Operación Reina con o sin los bombarderos. Milagrosamente, tras 13 días de lluvias, el tiempo se despejó en el último instante. Más de 1.500 bombarderos pesados acribillaron las defensas de la línea Sigfrido y los pueblos a lo largo del Ruhr. Los efectos fueron devastadores. Los pueblos y ciudades afectados por el bombardeo quedaron prácticamente borrados del mapa. Las líneas de comunicación se cortaron y los efectos en la moral, especialmente la de los soldados con poca experiencia, fueron muy graves. Dicho esto, en la propia zona de combate, donde estaban los soldados alemanes más experimentados, los efectos fueron mucho menores por varios motivos. El principal es que el bombardeo no fue tan preciso en esa zona en particular, y eso hizo que los soldados más experimentados no perdieran tanto la moral. Es interesante que después del bombardeo incluso el comandante de los aliados dijera que el ataque no había cumplido sus expectativas. Tras el bombardeo, el 7º Cuerpo de Collins lanzó su ataque a través y al norte del bosque de Jürgen. Tenían que abrirse paso a través de una serie de pueblos bien defendidos para asegurar unos objetivos prioritarios nuevos: las presas del río Ruhr, ya que habían descubierto recientemente su importancia. Durante la batalla, los alemanes pensaron en volar por los aires las presas del Ruhr. La idea era que si hacían explotar las presas, crearían una muralla de agua que iría hacia los aliados y con suerte derribaría algunas tropas. Pero lo más importante es que crearía una especie de pantano que ensancharía el Ruhr 1,5 kilómetros, lo que dificultaría mucho el intento de los aliados de cruzar el río y seguir avanzando. Los estadounidenses sabían que las presas del Ruhr estaban ahí, pero les prestaron mucha atención en su intento por asegurar su flanco tomando el bosque de Jürgen. El general Hodges del ejército de Estados Unidos no era ni el más inteligente ni el más agresivo, y le costaba llevar la cuenta de todo lo que estaba ocurriendo, así que las presas se perdieron en medio de todo aquel caos. Los comandantes de Estados Unidos al fin entendieron que no podían cruzar el Ruhr de forma segura si las presas seguían intactas en manos de los alemanes. Pero la ya rota 28ª División no participó en ese ataque. Los hombres de cota iban a salir por fin de la línea de combate. Pensé, Dios mío, por fin vamos a escapar de esta carnicería. Y al día siguiente subimos a los furgones y nos fuimos. Pasamos por las montañas, los ríos, los bosques. Fue un lujo. Pero para la veterana Primera División de Infantería de Estados Unidos ese fue el comienzo de su calvario en el bosque de Jürgen. En el primer día de la Operación Reina, atacaron el pueblo de Hamish, en el que Harley Reynolds y su unidad se encontraron con una nueva arma de infantería alemana. Los alemanes habían desarrollado una pistola que podía disparar una granada. La cuestión es que la habían tenido todo este tiempo, pero hasta esa noche nunca la vimos en acción. Era una especie de pistola de bengalas. Disparaba como las pistolas de bengalas de verdad, pero en vez de una bengala, disparaba una granada.
Y estamos hablando de un combate a corta distancia. Hablamos de 20 o 30 metros. Era terrible. Y fue la primera vez que nos enfrentábamos a ello. Nos masacraron. Quedaron 23 personas de toda la compañía. La primera división necesitó 4 días para tomar Hamish y sufrió 1000 bajas. Luchar en ese terreno y contra un enemigo habilidoso y bien atrincherado impidió a la infantería estadounidense avanzar más de 2,5 kilómetros en 5 días. Las unidades estadounidenses no pudieron operar bien en los caminos del bosque, llenos de barro y minas. Además, fueron acosados por infantería alemana equipada con armas antitanque de mano. El Panzerfaust lo podían utilizar unidades como los Volksgrenadier del bosque de Hergen. Acercarse sigilosamente a los tanques a través de los bosques y con esta arma tan sencilla, atravesar la armadura de la parte frontal o los laterales de un tanque Sherman. Estaban gastando céntimos para destruir miles de dólares de equipamiento. Todas las unidades del bosque de Jürgen sufrieron un desgaste devastador. Para los que estaban en primera línea, la pesadilla parecía no tener fin. Los estadounidenses le pusieron al bosque un mote horrible: la fábrica de la muerte. Y conforme se acercaba el invierno, las condiciones no hacían más que empeorar. Yo lo describiría así. El invierno en Virginia, donde me crié, comienza con un viento muy frío y unos cuantos copos de nieve. Pero en realidad no son copos, sino pequeñas bolitas, como perdigones que se mueven con el viento. Y eso es lo único que vi en el bosque cuando estuve allí. Sabíamos que el invierno se acercaba. Noviembre de 1944. Las divisiones primera y novena estaban enfrascadas en una espantosa ofensiva invernal en un frente de 25 kilómetros con tal de llevar la línea Sigfrido hasta el río Ruhr y después hasta el mismo Rin. En el flanco austral del avance, la infantería estadounidense estaba atascada en el bosque de Jürgen, incapaz de avanzar por el laberinto de barrancos, campos de minas y búnkeres. No podían moverse sigilosamente porque el suelo estaba lleno de cosas y siempre pisaban algo que hacía ruido. Siempre se les escuchaba romper ramas en algún lado. Ambos bandos lo escuchaban y entonces comenzaban los disparos. Uno de los regimientos estadounidenses perdió 200 hombres en un solo día y a todos sus comandantes de batallón. Las pérdidas fueron tan graves que algunas compañías tuvieron 3 o 4 oficiales de mando en un mes. Muchas tenían menos de la mitad de las unidades habituales. La necesidad de reemplazarlos era más urgente que nunca. Pero muchos de los nuevos reclutas que llegaron al frente para reemplazar a las bajas no encajaron bien entre los veteranos. El sistema de recursos humanos de Estados Unidos fue uno de los grandes fracasos de su organización durante la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses, en vez de retirar unidades y reconstruirlas cuando recibían muchas bajas, lo que hacían era simplemente enviar soldados sueltos como reemplazos. Y este sistema de reemplazo individual no funcionó muy bien. Entre otras cosas, estaban mandando soldados nuevos a unidades veteranas que no les conocían, que no congeniaban con ellos, con los que no habían podido entrenar de antemano, por lo que no se sintieron muy bienvenidos. Pero los veteranos no intentaban ser crueles. Solo se estaban protegiendo. Los reemplazos llegaban y durante las primeras semanas en la nueva unidad eran especialmente vulnerables. No sabían lo que estaban haciendo.
No sabían cómo sonaba una ametralladora alemana comparada con una estadounidense. No sabían cómo moverse por el bosque en silencio. Y no solo conseguían que les matasen a ellos, sino también a los otros soldados. Una de las consecuencias de esto fue que muchos de los veteranos se negaban a aprenderse el nombre de los reemplazos hasta que estuviesen en la unidad el tiempo suficiente y demostrasen que iban a sobrevivir. No merecía la pena conocer al nuevo si se iba a morir el día siguiente. Se supone que los hombres no lloran y que no deben encariñarse tanto. Y nosotros intentamos no hacerlo, porque los conocíamos, sabíamos sus nombres y a los 2 días habían muerto. Y estábamos hablando de un 70% de bajas. Si teníamos un escuadrón de 8 personas, que supuestamente debía ser de 12, pensábamos que estaba bastante bien. Nunca tuvimos uno a capacidad máxima. Nos mataban continuamente. Durante la última semana de noviembre, el 5º Cuerpo realizó ataques en Großhau, en el borde este del bosque y en la ciudad de Jürgen. La infantería estadounidense se encontró con los típicos problemas que suponía pelear en el bosque de Jürgen. En Großhau solo llegaron 2 tanques Sherman para apoyar el ataque y ambos fueron derribados inmediatamente por armas de asalto alemanas. En Jürgen, los tanques estadounidenses que subían por la carretera se encontraron cráteres y minas antitanques. Los tanques que iban delante quedaron pronto inmovilizados, bloqueando la carretera a los demás. Pero el clima les dio un respiro y los aviones aliados pudieron volar de forma segura y bombardear las posiciones alemanas, lo que permitió que la infantería de Estados Unidos pudiera tomar ambos pueblos. Los estadounidenses avanzaban poco a poco a costa de innumerables bajas y todavía no habían avistado el Ruhr. Así que los comandantes aliados recurrieron a la fuerza aérea para destruirlos. A principios de diciembre, los bombarderos de la RAF atacaron las presas 3 veces, pero no tuvieron el éxito espectacular de Dambasters. Las presas estaban hechas de tierra compactada y era casi imposible acertar con tantas nubes invernales cubriéndolas. Al final tuvieron que encargarse las tropas terrestres. La unidad de Frank Kamm llegó al frente el 13 de diciembre y pudo probar al momento el sabor de la niebla de guerra en aquel bosque helado. Varios pelotones de infantería atacaron la primera noche del 13 de diciembre. Algunos de nuestros soldados acabaron tras las líneas enemigas y tuvieron que intentar escapar mientras estaba oscuro. Llegaron a una trinchera alemana y se encontraron con soldados alemanes. Los alemanes les dijeron algo y ellos respondieron con un gruñido y siguieron andando. Caminaron por las líneas alemanas y después consiguieron escapar. Así que en ocasiones, si hablabas con ellos y no te reconocían, no pasaba nada. Los soldados alemanes también estaban bajo una presión inmensa y se enfrentaron a la increíble potencia de fuego de los aliados. Estaba solo esa noche. Las comunicaciones se habían parado. Solo se escuchaba el sonido de las armas. Solo puedo decir que esa es la noche que aprendí a rezar. Las tropas de Estados Unidos, con la ventaja numérica de fuego, progresaron de forma constante hacia el río Ruhr, mientras un batallón de élite de Rangers tomó un punto estratégico crucial llamado Hill 400 en un ataque frontal. Tras meses de amargas batallas, las divisiones primera y novena alcanzaron por fin el Ruhr. Las defensas de la línea Sigfrido, los horrores del bosque Jürgen y una casi impecable defensa alemana les forzó a pagar un precio increíblemente alto. Y todavía no habían avanzado todo lo que esperaban. Pero mientras los comandantes estadounidenses se preparaban para otro asalto a las presas del Ruhr, el 16 de diciembre, a 40 kilómetros al sur,
Hitler lanzó una ofensiva sorpresa en mitad del invierno a través del bosque de las Ardenas. Era el principio de la batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva alemana en el oeste, lo que significaba que las tropas en el bosque de Jürgen debían esperar y mantener su posición durante el resto del invierno. En ese momento comenzó la batalla de las Ardenas, que duró desde diciembre de 1944 hasta enero del 45. Nos habían quitado todo el apoyo de artillería y teníamos que quedarnos en el Ruhr. Hacía frío y luchar contra el tiempo era una guerra en sí misma. Fue un final indeciso para una campaña aliada llena de errores. El bosque de Jürgen fue probablemente uno de los mayores contratiempos para los aliados en el frente occidental. La intención era atravesar la línea Sigfrido en esa zona y no pudieron. Además, los aliados sufrieron innumerables bajas mientras se abrían paso por el bosque. Y el resultado final es que no lograron lo que se propusieron y perdieron más de 30.000 hombres en el intento. La defensa del bosque de Jürgen podría ser considerada una victoria alemana, porque los alemanes infligieron más daños en los aliados que los que sufrieron ellos. Los alemanes perdieron unos 28.000 hombres, mientras los estadounidenses perdieron unos 33.000, además de 9.000 bajas fuera de combate. Algunas de las unidades tenían una tasa de bajas del 25%, lo cual es muy alto para una unidad estadounidense. Así que a ese nivel sí, podríamos decir que fue una victoria. También ralentizó el avance de los aliados, y los alemanes lograron mantener parte de su territorio. Desde un punto de vista estratégico, la respuesta es probablemente distinta. Podríamos decir que técnicamente no consiguieron mucho, considerando que estratégicamente no lograron nada, y Alemania perdió la guerra igualmente. La duración e intensidad de la batalla en el bosque Jürgen traumatizó a los supervivientes de ambas partes. Todavía recuerdo a los muertos tirados allí. Soldados estadounidenses y soldados alemanes todos juntos, campos enteros llenos de cadáveres. La maltratada 28ª División del general Dutch Cotta, que había sido abandonada en el bosque de Jürgen, fue recolocada al sur para recuperarse en una zona más tranquila. Pero por ironía del destino, se toparon en el camino de la ofensiva sorpresa de Hitler en las Ardenas. Hasta que no ganaron la batalla de las Ardenas, las fuerzas aliadas en la línea Sigfrido no pudieron reanudar su ofensiva y comenzar el avance final al corazón de la Alemania nazi.